a Dios por interpretación. Muy bien. El confesar nuestros pecados es reconocer que somos unos pecadores, ¿no ve? Entonces después Dios te dice, no peques más, mantente en pureza. Una persona pura no solamente es decir, es pura, no, eso no. La pureza incluye muchas cosas. Es mantenerse en santidad. ¿Lo ven? Puede ser santo, Denise, puede ser santo aquí nuestro hermano, mantenerse puro. Pero puede ser un soberbio. Entonces no hay complemento. Tiene que haber humildad ante todo. Tiene que haber también pureza y humildad. ¿Me comprenden? Esas son las dos partes muy importantes para poder empezar a preparar la situación. Pero antes, no se olviden que vamos a recordar qué eran los cinco pasos para poder estudiar la palabra. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir sin leer? ¿Cuáles son los 5 pasos? Alguien sin leer, sin buscar. ¿Cuál era el primero? No, los 5 pasos que hemos empezado. Primero, ¿cuál es el primer paso? Versículo Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchen. El segundo. Lean, hermanos. Leerla. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Tercer paso, estudiarla, ¿no? Hechos 17:11. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando o estudiando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuarto, memoriza. Memoriza. Y después viene memoriza, Salmos 19:9-11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con limpiar tu palabra. Con guardar. Palabra. Guardar es memorizar. ¿Ya? Y medite. Salmos 1:2-3. Sino en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Ya? No se olvide. Escuche. ¿No? Lea. Estudie, memorice y medite. Esos 5 pasos son muy importantes en nuestro caminar de cristianos evangélicos. ¿Ya? Entonces la introducción que les voy a dar, hermanos, es esta. El primer paso que para leer la profundidad de la palabra es que tenemos que prepararnos. ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Cómo dijiste, hermano? Primero de Pedro. Pedro 1:2. ¿Ves? Pureza y humildad. Esa es la respuesta, porque el versículo nos dice, hermanito, la otra vez. ¿Quién ha leído? Desechando todo lo malo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es leche espiritual? La Palabra del Señor. Entonces ahí nos dice unos cuantos pecados que son más fuertes, los más que ocurrentes que nos hacemos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso se llama pureza. Eso se llama pureza. Y después de eso nos dice que, hermano, que hemos leído, Que desechemos todo lo malo. Salmos, perdón. No, Colosenses 1:9-10, les dije, ¿te acuerdas? Orando y orar por sabiduría y entendimiento, como tú has dicho. ¿Te acuerdas? Tú me has dicho, voy a orar, voy a pedir sabiduría para que pueda entender. Eso ha dicho Denise, y es lo correcto que hacemos, ¿no ve?
hermanos, pero antes de prepararnos para empezar a leer la palabra, ¿y cómo tiene el corazón, cómo está agradable al Señor? Yo les he dicho, yo antes de venir aquí he tenido que orar, porque no ha sido bonito hoy, ni ayer, ni toda la semana, ¿ya? Entonces tengo que estar a cuentas con el Señor y pedirle perdón, ¿no? Y venir, como se dice, tranquilo, no con problemas, no con soberbia, no con enojos, relajado, en paz, la paz que nos da el Señor, ¿me entienden? Si no, no vengo. ¿Por qué? Porque no, una cosa es enseñar y una cosa es escuchar. Son cosas dos diferentes. ¿Ya? Entonces, son dos procesos que no se olviden, hermanos. La preparación. Estamos hablando de la preparación para empezar a estudiar la palabra. ¿Ya? Lo hacemos. Lo hacemos. No sé cuál de los dos son lo que más hacemos. Les voy a preguntar. Para cuando empieces a leer la palabra, ¿cuál usas? ¿El primero o el segundo? ¿Qué es lo primero que le pides al Señor? ¿Qué más? Entendimiento. Pero antes te has acordado si te has dado cuentas con Dios. ¿No ven? Hermana Katy, dígame, ¿cuál es la que primero usa? ¿El primero o el segundo? Primero el perdón de los pecados y luego la sabiduría. Cuando usted lee la palabra. Primero damos por sabiduría para que se... ¿Ves? A veces actuamos al revés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Hacer las cuentas con Dios. ¿No? Un tanto, quizá tal vez como en una oración básica, lo que tenemos que hacer es lo que nos ha enseñado el Señor, ¿no? O sea, reconocer que Él es nuestro Padre, humillarnos delante de Él, confesar nuestros pecados, y después de todo eso, recién, porque si hoy dices, Señor, ayúdame, hoy día voy a predicar, no es así la cosa, hoy día voy a hacer esto, no, Señor, gracias primero por la vida, o sea, reconocerse primero humano delante de Él, pedir perdón a Él, y eso debería ser el contenido más fuerte quizá, y después decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Por ese motivo les digo, primero de todo 2:1-2, desechando toda malicia, para recibir la leche, no adulterada, como niño, ¿no? Entonces, hermanos, escúchenme bien, aprendamos a hacer eso, ¿ya? Como yo les digo, a veces no lo hacemos, y nuestra prédica entra en sacos rotos, cisternas rotas, entra y sale, sin ningún, ¿cómo se dice? Sin un beneficio para todos. ¿Por qué vas a predicar mal? Y eso les digo, pues a nosotros nos han enseñado, un tiempo ya estamos, ya nos dicen que prediquemos. Así ha sido y así va a ser. Hasta que esta generación de ustedes cambie el sistema. Ya por eso estamos. Porque yo era igual, hermano. Directamente le decía, Señor, dame sabiduría, quiero entenderte, que tu Espíritu Santo me dé. Pero yo las cosas que he hecho 2, 3 horas, 4 horas antes, ¿me entienden? Tal vez al venir le he disparateado al pobre taxista, al minibusero, le he dicho. Y no me he dado cuenta, y después llego a leer la palabra bien pancho. ¿Me comprenden? Yo creo que no. Yo creo que el Señor actúa en ese momento y dice, no te van a entender nada, no va a haber frutos. Porque primero hacer la cuenta con Dios. Confesar nuestros pecados. Lo básico, antes de prepararnos para poder realizar un estudio bíblico, lectura de la palabra. Leemos Jueces, leemos Juan, Mateo, pero ya saben lo que tienen que hacer. Ya Jolito, ya Caticita, ya Natanael, ya Gabriel, Nelson, Daniel, hermano Pablo, hermano Denise, la Angie. Y esto cosan la voz. Cosan la voz. Tu hermano que estás en el alto, enseña lo que te estás aprendiendo aquí, ahí, hermano. Porque esto no me estoy inventando yo, no es porque mi librito es hermoso y bello, no, porque ese es el primer paso como tú lo dijiste. Y eso hay que enseñarles a todos los hermanos. Cuando estemos en un estudio bíblico, primero,
ore, arrepiéntase de sus pecados, para que escuche la palabra. No solamente que el que va a leer, sino que el que también va a escuchar. ¿Me comprendes? Si estás en pecado, hermano, todo lo que recibas no vas a recibir nada. Se te va, tus oídos estarán parados, pero la palabra va a entrar por aquí y se va a salir por el otro lado. Nada vas a asimilar, nada vas a aplicar, nada vas a memorizar, nada. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Amén. Entonces esto no es solamente para el que va a leer, para el que va a predicar, no, Para que escuche. para todos. Para todos. ¿Azúcar necesitas? Cuchara. A escuchar, hermano, pásale cucharón. Cuchara. ¿Ya? Entonces, ¿estamos en eso? Hemos entendido, ¿no ven? ¿Pueden poner en el primer paso, hermano? Confesar nuestros pecados. ¿Dónde están? Estamos en la página 30 y 18. 18 de ustedes. El proceso del estudio de la Biblia. Exactamente, el Primer proceso, texto, primera piedra. Acá. el proceso del estudio de la Biblia. El diablo te arrebata. La parábola del sembrador, hermanos. ¿No ves? Sabemos, ¿no ves? ¿Dónde ha echado el sembrador? Y viene el diablo, te la maquina y te quita la palabra. Entonces, ahí tiene que ser los 5 elementos juntos, todos funcionan. Y ahí nadie te va a arrebatar. Es esto. Quiero que aprendan. Escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. ¿Cómo es, Denise? ¿Tratamos o no? Yo creo que es lo mejor. Porque ya les he dicho, yo puedo agarrar así. Muy bien, agárrala. No hay una cosa fija, no hay una cosa segura. Que los 5 dedos funcionan. Y a veces estamos haciendo lo que hemos hecho ahora. Estamos agarrando así la palabra, así. ¿Entienden? Memorizar y meditar. Puede ser, pero si estos no se agarran bien, estos no van a funcionar. Entonces, ¿qué es memorizar y meditar? Estos tienen que trabajar mejor. ¿Por qué? Porque estos son los que agarran más fuerte que el de aquí abajito. Escuchar, leer y estudiar. Eso es, y los otros dos van a acompañar. ¿Ahora está mejor? ¿La comprensión? ¿Cuáles son los 5 pasos? Rapidito. Leer, estudiar, no, leer, escuchar, estudiar, memorizar y meditar. Los 5, rápido. Escuchar, leer, estudiar, meditar, memorizar y meditar. Pero lo que hacemos en el colegio. Nelson, rápido. Escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Eso. ¿Lo puedes hacer más rápido? No. ¿Puedes? Escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Se ha goleado todos. Pero lo vas a aplicar, hermano. Tienes que hacerlo, sí. ¿Ya? ¿Ya está bien hasta ahí? Pásenlo esto. Esto no tiene que quedarse aquí. ¿Me entienden? Hay muchos jóvenes que vienen, y hablamos con mucha gente, a muchos hermanos, pásenlo. Esto es algo nuevo para nosotros. ¿Ya? Muy bien. Ahora empezamos a observar. ¿Lo tienen ahí? ¿Observación? ¿Por qué es observación? ¿Qué entienden por observación? ¿Qué entiendes por observación, Denise? Es mirar, pero es mirar con detenimiento, es mirar, prestar atención a los cambios. ¿Qué más? ¿Qué me puede decir? ¿Qué entienden por observación? Dedicarle total atención a algo. ¿Ves las respuestas que han dado que están muy buenas? Sigan, hermanos. Sigan. Bueno, desde la lógica de ciencia hay diferencia entre mirar y observar. Sí. Mirar es solo ver, pero
Observar es mirar y tomar nota de los cambios que suceden en un determinado campo de estudio. Puede ser Sí. haciendo preguntas, Sí. ¿ya? Y luego involucrar buscando las respuestas. Ajá, sí. El análisis de Ese es esto. observar. Ahora, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? ¿Cómo vamos a observar? Ahí tienen sus libros, hermanos. Sí. ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? ¿Qué veo? ¿Me comprende? A veces no lo hacemos así. Vemos solamente una palabra clave y ¡tim! Nos dirigimos la prédica a esa palabra clave. Sin observar. Adelante y atrás. El versículo que empieza del 1 al 50, del 1 al 50, si has leído el 1, bien por ti. Pero si has leído uno en el centro, tienes que ir atrás para ver de qué estoy hablando, de qué está hablando. Ah, está hablando de esto. Después de eso, ¿en qué termina? Y ahí te vas a dar cuenta del contexto del versículo que está hablando Dios. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el pasaje? ¿Qué veo aquí? Qué lindas preguntas, ¿no? Haga preguntas mientras lee. ¿Por qué Sansón? ¿Por qué Sansón se tiene que fijar en mujeres? ¿Me comprenden? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tienen esas mujeres que no tienen las hebreas? Una pregunta muy buena. ¿Por qué el pueblo de Israel, hermano, que tú has leído Jueces, se iba al paganismo, se iba a la idolatría? ¿Por qué? Sabiendo que el Señor venía, lo libertaba, y otra vez caían. ¿Por qué? Esa es una observación. Esa es una pregunta. ¿Qué veo aquí? ¿Me entienden? Hagan preguntas mientras lea y escríbanlas. Escríbanlas. ¿Por qué? ¿Quién? Estas preguntas son muy importantes, hermano, que a mí me han ayudado mucho en las prédicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mientras observas el pasaje, busque palabras claves. Un versículo, dame, hermano. Un versículo de memoria, que te acuerdes. Y vamos a analizar la palabra clave del versículo. A ver, Ya. ¿de qué te acuerdas? Y habló Dios todas estas palabras diciendo así. Ya habló Dios estas palabras diciendo así. Ya, ahora me puedes decir lo demás. ¿Qué dijo? Yo soy tu Dios fuerte y celoso que te sacó de Exactamente. la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios fuerte y celoso que te sacó de Egipto. ¿Cuál será la palabra clave ahí? De ese versículo que el hermano ha leído. ¿Qué podemos ver ahí? Puede ser. El concepto es Dios, ¿no? El poder de Dios. La palabra clave de esos versículos, ¿cuántas palabras dice Dios? Yo soy Jehová, Dios. ¿Me entiende? Entonces, la palabra clave, ¿cuál sería? De todos esos versículos que tú has dicho. Yo soy tu Dios. Dios. Ese es el enfoque. Dios, que te sacó de Egipto. ¿Quién le sacó de Egipto a Israel? Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro rey? Dios. Ya está. ¿Han visto la palabra clave? Dios. No es difícil. No es difícil, hermanos. No es difícil. Esto es una introducción. Y si el Señor quiere, va a llegar un pastor, otro pastor. Ahí con más cucharas va. ¿Ya? Porque es importante esto. Es muy importante, hermanos. Muy importante en nuestros pasos. Mientras observa palabras claves. Eso es buscar palabras claves. Después, temas claves. Personas, tópicos. En el versículo que tú has dicho, ¿quién es la persona principal? Dios. ¿Lo ven? Ya. ¿Está bien? Ok. Ahora, después de la C, dice mandatos particulares. Verbos. Que te sacó. Que te sacó. De sacar. Libertad. ¿Se dan cuenta? Advertencias. Lo que continúa es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está. Advertencias. Nos advierte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Marcan las reglas del juego. Exactamente. Palabras o frases que se repiten.
Dios. Dios, Dios, Dios. No. Yo me voy a acordar cuando hay tres palabras que se repiten en el mismo versículo, es porque tiene un contexto diferente. Eso lo voy a revisar en los libros, que ahorita no me acuerdo, pero es interesante. Jehová, tu Dios. Sí, la palabra que se repite más es no. 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 Ahí está, eso tenemos que analizar. ¿Cuántas veces hay una palabra que se repite? No, ¿no ve? ¿Y qué significa no? O sea, Llega a ser de parte de Dios un mandato, ¿no? O sea, una orden. Claro, pero no. No, porque te va a ir mal. O sea, no, Prohibición. cuidado. No. advertencia. Advertencia, Advertencia. prohibición, peligro, Mandato. mandato. ¿No se dan cuenta? Entonces, esa es la dirección de la prédica, hermano. Esa es la interpretación del versículo que estamos leyendo, que el Señor dice, no. ¿Entendé? Te estoy dando una advertencia. ¿No ves? Un mandato, que no lo hagas. Si cuántas veces estás repitiendo la misma palabra, hermano, porque Él lo está diciendo. Y nosotros pasamos desapercibido el versículo. Lo leemos. De rojo. ¿No ven? Entonces estamos con advertencia, ¿no ve? Inciso D. Palabras o frases que se repiten, el no. Pásame el versículo que me has dicho, era bueno tenerlo así escribirlo, o lo escribimos. Éxodo 21 Eso hasta los Pero- 10 los mandamientos. 10 mandamientos. Por eso, era bueno, ¿no? Para tenerlo. ¿Lo tienes ahí en la Biblia? ¿Lo tienes ahí? No, agárrate la Biblia aquí y vamos a ir vamos a hacer una observación del versículo, ¿ya, chicos? No hay. Para que aprendamos a observar qué cosa hay en un versículo. ¿Listo? Estamos observando el versículo, ¿cuál es? Ya, Éxodo 20, ¿no? Es el primer el primer mandamiento. El primero empieza desde el 3, 23. Hermano, ¿puedes leer así con su vista? Claro. ¿Tienes buena vista? Joven todavía, hermano. Mira, a ver, de mi mirador. Bueno, si aquí no leo, pero. No, está bien. Ojos de pulga es eso. No, se ve. Napo. Se ve. Ay, Sí se ve, hermano, estoy normal. ciego nomás. No de esos problemas. ¿Se ve? de los demás. Sí se ve. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza. ¿No ve? Ajá. El que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de él. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. 3 veces no. ¿Hay más? Sí, Más, bien. varias. Y hago misericordia. 7 también. No tomarás, bueno, eso es todo. No tomarás. O sea, los 10 mandamientos tendríamos que desglosarlos, sería hermoso. ¿No ven? Muy bien. No matarás. Inciso F. Comparaciones. Cosas que son similares, cosas que son diferentes. ¿Aquí hay alguna cosa similar? ¿Alguna cosa diferente? Sí, porque contrasta que antes estaba el pueblo en Egipto y ahora no está. ¿No? Sí, eso. Que te saqué de Egipto. ¿No ven? Y les da otro Ok. ejemplo, no tendrán dioses agentes delante de mí. En Egipto tenían un montón de dioses. Ok. Aquí dice comparaciones, cosas que son similares o cosas que son diferentes. En el momento, en el tiempo, ¿no ve? Aquí, allá. ¿No ve? Otra cosa que, Matarás en muerte. otra cosa es que estos versículos son los 10 mandamientos, hermano. Que No te inclinarás de ellas, no las honrarás. O sea, yo soy tu Dios, no hagas lo que estás visto que es en Egipto. Tú lo hacías, no lo hagas más. En el 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de que lo hacían, que ya no lo hagan. Y más adelante vemos que lo vuelven a hacer. Exactamente. Entonces eso se llama comparaciones, cosas que son similares o cosas que son diferentes. ¿Ya? Ahora, 8. La G. Preguntas, respuestas, datos. Preguntas. ¿Me entiendes? Una pregunta. A ver, una pregunta que nos podemos hacer. Preguntas, respuestas dadas. A ver, ¿qué pregunta puedes dar?
¿por qué tengo que honrar a mi padre y a mi madre? Y en el 2 me responde, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está. Chicos, ¿han escuchado? Esa es la pregunta. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y en la respuesta es para que tus días se alarguen, ¿no? En la tierra. Ya, ok. ¿Estamos bien hasta ahí? El Polito, ¿dónde está tu libro? El Polito, agarra tu libro y tu lapicito y anda escribiendo, no sé, estás pensando en qué estás pensando. ¿Tienes tus hojas ahí? ¿A qué hora van a venir, hermana? No lo sé. Aquí hay otra respuesta también porque A ver, les a dice, ver, a ver. les dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, o sea, les recuerda que Él los ha creado. Y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, les da a entender de Que en 6 días, claro, o sea, lo ha creado, pero también de que Él ha creado todo. lógico. Entonces preguntas, ¿quién creó? Dios. ¿Y en cuántos días? 6. ¿Te das cuenta? Entonces, para que vayan analizando los versículos profundamente, hermanos, tu éxodo está muy fatal. ¿Ok? Preguntas, respuestas dadas. Ahora, H. Cualquier cosa inusual, inesperada. ¿Qué son las cosas inusual? ¿Cómo se dice? Inusual, inesperada. ¿Qué es inusual? ¿Qué es inusual? ¿Quién entiende por esa palabra? Inusual. Algo Usualmente. Algo que no se hace cotidianamente, ¿no? Algo que de por sí uno hace. O sea, es algo Inesperada. inesperado. O inesperada. Ha venido qué sé yo, inesperadamente. No pensábamos que iba a venir. No estaba planificado nada. Yo Ahora creo me que puedes decir algo en la palabra del Señor así. el 20:23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Lo que puedo entender es que ni siquiera de él hay que ser un dios ni de plata ni de oro, ni siquiera refiriéndose a él. No, ahí está. No hagan de mí ni imágenes que aquí hacen los católicos. A Cristo lo tienen ahí y todo eso, ¿no ve? Y adoran esas esculturas, ¿no? Y en su Biblia debe estar borrado ese versículo. Así. Debe estar borrado. Tengo que hablar con el Papa. No está borrado. ¿Sí? Implícitamente no lo leen, ¿listo? Lo obvian. Entonces son cosas inusuales, inesperadas. Hay otras cosas más, pero hay que leerlas. Eso es para un tiempito, algo lindo, ¿me entienden? Yo sé que pueden leerlo, pero a veces hay cosas que no van a entender. Después por adelante, ¿por qué no entendemos? Eso es otro tema. ¿Por qué me puede decir, hermano, tantos años en la iglesia, pero no entiendo la palabra? Eres burro, hermano. Realmente eres un burro. Mira cómo le dices eso. No es eso. Hermano, a ver una pregunta, Capsule, una pregunta medio rarita. A ver, vos, Denis, ¿somos inteligentes o sabios? Inteligentes. Somos inteligentes, Dios nos da toda la inteligencia. Somos vagos, flojos, por lo menos estudiar, leer y todo eso. Porque la inteligencia la tenemos desde que hemos nacido. Ahora la sabiduría es otra cosa. Más que La la sabiduría inteligencia. proviene de Dios, ¿no? Exactamente, en nuestro ámbito. Hay hombres muy preparados, ¿no, Denis? Muy capaces, con un coeficiente, ¿cuánto? ¿Cómo se mide? 100, 200, 300, Cosa del 4% de ser. pero tremendos, chiquitos, ¿me entienden? Ya, entonces, un chiquito que es súper inteligente, ¿cómo le dicen? Hombres Súper dotado. súper, Con un ICO, con un ¿Cómo le ICO dicen de la palabra? 200, 300. Sabán. ¿Qué se van? Sabio necio significa, es una persona que le dices 5.000 por 300 tantos millones, te lo calcula, pero no puede atarse los zapatos o no ciertas cosas. Pero es que es así. Porque no creo que sea perfecto, ¿no? No. Pero Puede yo- ser muy inteligente, pero muy inepto para algunas cosas. Pero pasa eso, hermano. Yo conozco a gente muy inteligente, Que no saben pero ni- que no, puede ¿sabes ser qué? siguiente. Le cuesta relacionarse con la gente, le cuesta expresar lo que siente. O sea, tiene una capacidad en algún nivel, pero en otro nivel la tiene reducida. Tienes razón lo que dice el hermano Denis. O sea, ese tema es que ese tema es bien delicado.
Es como los niños, los que han nacido, los que han aparecido, ¿qué se llaman? Los niños índigo. Hablan índigo porque tienen un nivel más superior de crecimiento, o sea, de conocimiento, son más rápidos, todo, ¿no? Pero sí tienen ciertas debilidades, pierden mucho la atención, son tipos que son personas que no pueden estar quietas, son hiperactivos, o sea, su sistema nervioso está tan acelerado que no pueden controlar sus propias acciones. O sea, está bien que haya sabido en la tierra, y lo hay, por cierto, pero tiene ciertas limitaciones. Estos son, dice el pastor, estos son algunos ejemplos de cosas que buscar cuando se observa un pasaje. Ya tienen la referencia. Dice claramente, estos son algunos ejemplos de cosas que buscar cuando se observa un pasaje. Entonces, cuando leemos la palabra, la leemos, pero algunas cosas sí se va a complicar, entonces tenemos que analizar. No vamos a poder hacerlo versículo por versículo estos pasos, porque te la vas a enterar. Una cosa he visto, últimamente me he dado cuenta que mientras más corto y más explícito es mucho mejor la predicación. Pero yo nunca lo he visto así. O sea, yo he escuchado algo de aquí arriba de una autoridad que dice que 20 minutos es la atención de una persona. Algo. Pero hay una cosa importante también. Yo le agradezco por este estudio, ¿sabe por qué? Porque cuando uno estudia la palabra del Señor, uno cuando empieza a predicar o empieza a estudiar, pero con ese interés, no por leer, no por dar un trabajo, el tiempo no le alcanza a uno. Porque uno empieza a ver y se le empieza a alargar el tema. Y dice, esto es necesario ponerlo. Y esto también es necesario. No sé si han visto ustedes, esto es necesario. Yo me estaba obviando esto, pero esto también está. O sea, uno de todo, obviamente va a sacar una cosa bien empaquetada, si vale decir. Después de que termine estos temas, voy a darles unos 15 minutos cómo preparar una prédica. Con lo que hemos aprendido. ¿Ya? ¿Qué deben poner en su prédica, hermanos? Porque como pentecostales somos temáticos. Y nos vamos, de un solo versículo hacemos una prédica de media hora, 1 hora. Y te olvidas de todo lo más importante que era. Entonces hay pasos para hacer una prédica. Expositiva se llama. Mi pastor predica 1 hora. Aquí se muere. Pero predica ¿qué hace con exposición? A ver, hay de hora y media. Escúcheme, 1 hora predica. Hermano, yo soy el que estoy en eso. Soy el diácono encargado. Pero su prédica no es pues, y métale al mismo tema y se Claro. No, Ahí está, señor. Primero, hay testimonios de su vida o de otra persona. Segundo, pasajes históricos que vayan con la palabra del Señor. ¿Me entiende? Y después desarrolla los temas separados de todos los versículos que va a leer, no solamente de uno. Pueden leer 7 versículos o 6 y los divide de 2 en 2. Por eso que la prédica es tan buena, tan amena, que no te cansas, porque está entrando la palabra, sale de la palabra con otra historia, que es el gancho para el otro versículo. Entonces, eso es lo que solamente hace Dios, hermano, por medio de su Espíritu Santo, para que todo ese pueblo se vaya con la barriga llena, el corazón contento, porque se le ha dado la palabra del Señor con cuchara. Come, ahora a ver, mascar. ¿Ya has digerido? Muy bien, ahora come. ¿Me entiendes? Es que hay palabras, no es por elogiar, ¿no? Hay hermanos que, por ejemplo, de Chile, Sí, como el hermano Felipe. claro. que puede Pero ser- Felipe está predicando expositivamente también. Sí, pero... Se diga- trae su... Toda su preparación. Sí, Sí, pero de alguna manera, cierto tipo de argumentos que se utilizan en la palabra, por más que pase 1 hora, hora y media, si te encierran lo que te quiere decir con la palabra, no te vas, ni siquiera te vas a dar cuenta que ha pasado ese tiempo. Pero si una palabra es hueca, vacía, a los 10 minutos ya te vas a querer salir. por eso. Lastimosamente en la iglesia se dice, o sea, claro, 20 minutos es el tiempo que tomas tú de atención. Pero si Dios te está hablando por medio de la palabra, va a ser 1 hora, hora y media,
ni cuenta te vas a dar que la palabra te está entregando, o sea, que Dios te está entregando un mensaje que Exactamente. te envuelve. Esa es la Te diferencia. envuelve, eso se encarga el Espíritu Santo. Claro. Entonces, esa El es la Espíritu Santo se diferencia. encarga que otros se van a dormir. Eso es Claro. Pero tal vez el poder que Dios, por medio de su Espíritu Santo, tenga en ese contenido de palabra, Exactamente. va a hacer que toda la iglesia entre en comunión. Exactamente. Entonces, si se dice en la iglesia que no se corta los tiempos, pero sí, obviamente Dios es el encargado a veces de los tiempos. Pero si un mensaje está, como se dice, no, bien comandado, bien fundamentado, y Dios está moviéndose, entonces no es necesario que la persona tenga un límite de tiempo, sino va a continuar. Pero hay palabras que ya pues se van a la hora y media, 2 horas, que tú dices, no, Y ya segunda, por y favor, segunda, y segunda. y termínelo. No, si es palabra Entonces, que ven, que os digo, como unos 5 o 10 versículos, sí. Son 10 versículos que tienes que desarrollar. ¿No, hermano Denis? Porque si es un tema que te debes preparar, tienes 10 puntos. Y cada punto a veces es diferente. ¿Cómo lo hace el hermano Denis? Cada punto tiene que desarrollar. Y tiene que unirlos. Y después tiene que llegar a una conclusión. Ahí es el tema. ¿Sabes por qué llamamos hermano sobre esto? Sí. Yo sé a lo que va, hermano Carlitos, hemos pasado eso. Primero, que no es tanto redundar. Es como si yo comenzara con la parábola del sembrador y acabara con el arrebatamiento. O sea, voy saltando, voy alargando a otro tema y vuelvo nuevamente a mi tema. ¿O no? Así, ¿no? Saltamos otro tema, a otro. Ahora, hay dudas. Yo un martes me he salido aquí como que renegando porque tenía dudas. ¿Cuál duda? O sea, no es la cosa de decir, a ver, el ejemplo. Hay una mujer, por ejemplo, que su marido le pega, o hablan de que la mujer tiene que estar sujeta al marido, y la pregunta, ¿y si le pega? ¿Tiene que seguir sujeta a su marido? No, pues hermano, no, eso no sujetarse no significa eso. Ahí está la cosa. El que toma esos temas, necesariamente no es porque estoy estudiando, tengo que leerlo sin explicarlo. Tengo que darme tiempo para explicar. Tengo que darme tiempo para solucionar la duda que hay en las personas. Yo sí veo que me hablan de violencia, Es muy difícil. es difícil esos Muy temas, complicado. pero entonces mejor hacemos en uno de los textos que habla sobre sujetarse al marido, ahí yo tendría que detenerme, por más que sea Pablo el que nos ha explicado eso, tengo que buscar las razones del por qué, del cómo y cómo tiene que ser esto, de acuerdo a Y la buscar palabra. otros versículos Pero claro, que te ayuden a reforzar eso. Porque Ahí si no está la tienes esos idea. versículos, estás hablando ¿Por de qué? entendimiento Porque de hombre, salimos con... conocimiento ¿Sabe de qué hombre. más hablo? ¿Por qué? Porque salimos con dudas. Hemos escuchado otras cosas, me parece esto bien, y todavía lo cierra, no vamos a escuchar a otros profetas, o sea, a otros predicadores, un rato. Si usted no me aclara, ¿dónde lo aclaro entonces? ¿Se da cuenta, hermano Saúl? Ahí Por está ese la motivo- clave. Por ese motivo vamos a, después de esto, antes de que empecemos la lección 3, que es otro tema, ¿me comprenden? Vamos a darles un poquito un bosquejo de cómo poder preparar un buen sermón. Un buen sermón, ¿me entienden? Entonces yo les digo, si el pastor tiene que alargarse, se tiene que alargar, pero cuando la prédica está pues bien fundada en la palabra del Señor. Claro. Muchos años, la última vez he predicado, ¿te acuerdas? Estaba Pastor Héctor y hablaba del testimonio de Pablo. No se trata de nosotros, se trata del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y la verdad es esa. A veces predicamos nuestro testimonio y preguntamos nuestro testimonio y no predicamos nada de la palabra. Ya te conocen. ¿Para qué volver a redundar tu testimonio? Por más que, A menos que yo vaya, me invite, no sé, un nazareno y vaya a la iglesia nazarena a predicar. Ellos no me conocen. O voy a predicar a un lugar donde me dicen, hermano, venga, danos un tema. Tengo que predicar un poco de mi testimonio, hermanos. Hay que improvisar. Porque ellos tienen que ver quién es ese hombre, por qué está ahí. Pero ya en la iglesia, que ya nos conocemos, no, pues hermano, sácate tus botas de combate y guardalas y olvídate. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Ya? Hermanos, ¿cuántos años son? Y le escuchó el hermano arriba, a la izquierda, a la derecha, que, Señor, que mis botas, que todos conocíamos. ¿No ven? Entonces, eso es porque tiene que haber conocimiento
y un orden de cómo predicar, de cómo estudiar la palabra. Y en eso estamos. Debe ser la pastora que ustedes están haciendo. ¿O no lo hace? ¿Vale? No vale, no vale, no importa. Ya, ahora estamos... ¡Ay, Dios mío! ¿Paramos o seguimos? No, seguimos, Depende sí. de usted. ¿Vendrá? ¿Lo he dicho que vendrá? Si seguimos vamos a tener que correr. ¿Dónde tienes que irte? No, pues, ¿qué? Para acabar el siguiente paso. No, si tenemos ahora. Ese es No, el problema. usted solamente lo Es que está aquí viene la desarrollando, interpretación. ¿no? Con el instrumento. Quizá cuando le lleven a ungir a un enfermo, quizá el Señor no lo utiliza tanto como al que tiene el don de sanidad, por decir. Por eso tal vez en las iglesias de hermano Saúl, eso he visto yo en varias iglesias, que hay un tema particular. Hay ministerios, hay predicadores, hay pastores, hay evangelistas. Si usted, por ejemplo, yo he visto eso en la calle. La predicación de un instrumento, la predicación de un pastor, la predicación... Son tan diferentes. Muy diferente. Pero hay la predicación del evangelista. Cuando él comienza a predicar, como que la cosa se hace diferente, porque hasta el que está escuchando, conociendo la palabra del Señor, le atiende. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿a qué me voy con esto? El Señor nos da un regalo a cada uno de nosotros. Y ese regalo tenemos que hacerlo crecer, no guardarlo. Lo que tú decías al principio, Raúl. O sea, si a nosotros nos están enseñando esto hoy día, nosotros tenemos que replicarlo como discípulo, haciendo el discipulado, la obra de discipulado. Es lo mismo con los demás ministerios. El ministerio de alabanza es lo mismo. Lo que me gusta aquí, por ejemplo, de las alabanzas del ministerio que comenzó Gabriel, Nathan, Daniel, Joel, es que continuamente están renovando, que están cantando nuevas alabanzas, están tomando las antiguas. O sea, ellos ya saben en qué momento qué alabanza cantar. Es lo mismo que pasa con el predicador. Él ve la iglesia y trata de encontrar el tema para levantar la iglesia, para hacerlos levantar. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que eso de la unción es bien importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere utilizar de una manera muy especial y particular, de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Significa unción. Unción. Dice, sin unción al proceso de embadurnar con aceite perfumado pertenece en los rituales de muchas religiones. ¿Qué más? Bueno, eso es el diccionario. Eso es lo que dice el diccionario. Ujú. Hay tienen una ¿cómo se dice? Concordancia. Sí, aquí hay Seguir. Con respecto a lo de la unción de aceite, yo había hablado justamente con la hermana Fede. Me dijo que estaba muy molesta por eso que había dicho el hermano Virgilio allá en Santa Cruz. Me dijo que eso del aceite, que cómo va a utilizar aceite para ponernos en la cabeza, que eso no se utiliza en nuestra nación. Entonces, la verdad, yo no lo veo como algo malo. Una vez mi pastor usó con aceite y no lo hace seguido. No, igual aquí lo ha hecho el hermano Virgilio. Entonces, yo la verdad no me voy a ese lado. Bueno, es un simbolismo, es una tradición del Antiguo Testamento, ¿no? Y tal vez somos bien legalistas. Exactamente. Entonces, ¿Sabe qué? Somos tan aferrados a una doctrina creo que verdaderamente no es de la Biblia, sino es una doctrina, o sea, toda doctrina es hecha por los hombres para una línea. Cuando alguien está enfermo, llama a los ancianos, oren por él y úntanlos con aceite. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque el aceite da cierto tipo Hay que ver por qué aceite. ¿Qué es ese elemento aceite? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué con aceite? Aceite perfumado, dice, ¿no? ¿Qué dice hermano? Bueno, esto viene desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le ordena a Moisés que dice para que haga con Aarón y le dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces, cuando está hablando aquí, hermanitos, ¿cómo se dice? Nuestro apóstol Juan, no está hablando de una cosa simbólica del Antiguo Testamento. Es la unción que hemos recibido del Señor, que es nuestro el Espíritu Santo, dándonos un don. ¿Me entienden? O sea, indirectamente nos ha echado aceite el Señor, así. Pero no, es la unción. ¿No? Sí, ahí está. Es eso.
Claro, ¿Ya? o sea, no- Ahora, ¿por qué estamos entrando a la interpretación? Porque eso dice la palabra de Dios. Pero aún dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. En Él. Entonces, son los dones. Voy a traer, hermana, tengo un cuestionario. Cuando hacemos la membresía nosotros en la iglesia, los hermanos que están mucho tiempo llenan el cuestionario. Y ahí dicen, ¿para qué eres capaz? Soy para enseñar niños, predico la palabra. Y después de todo lo que es llenado, ¿me entienden? Sacamos un resultado. ¿Cuál es tu don? Que no te das cuenta cuál es. Así he decidido. Me gusta servir, me gusta ayudar, me gustan los niños. Hermana, y tiene que salir un resultado de lo que tú estás testificando, de lo que realmente sientes aquí. Y de ahí sale el resultado. Profesores, evangelistas, pastores, ahí salen. Lavadores, ahí salen. El pastor, ¿te acuerdas lo que nos enseñó el pastor cuando llegaba a visitar a Saúl? Y eso para que más o menos aprendamos el pastor, mira, no está encerrado. Y cuando venía le lavábamos los pies, ¿y qué nos decía el pastor? Les queremos poner, pastor, algún crema, perfume. Y el pastor que decía, como lo vean, como lo sientan Como lo en sientan, su corazón. perfume, Yo me acuerdo, hermanos, ¿sabes qué, Gabrielito? Cuando vino la hermana Navaria y demás, les lavaban los pies, yo me traía perfume se les ponía, mediecitas nuevas. Eso no va más allá de un sentir, No lavamos los pies. un sentir, Pero digamos, voy a ¿no? preguntar por... Es muy importante, gracias por hacerme recordar eso. Quiero saber por qué, porque aquí lo hacemos. Ahora vamos a ver por qué. Tengo esto, ¿no? ¿Ya, hermano? Bueno, dice en el hebreo, el verbo ungir significa echar líquido. Ahí está. Escuchen. En el hebreo, El verbo ungir significaba echar líquido, especialmente aceite, sobre una persona u objeto o untarlo con dicho líquido. Dice, se usaba para perfumar el cuerpo. En ese uso se expresa alegría y bienestar. Su uso más típico era el ungimiento de un nuevo rey, equivalente funcional al de una coronación. Aquí en versículo en Salmos igual dice algo más o menos y dice: lee, hermano, saquemos al jugo. y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. O sea, como lo que decía, para hacer como que se viera que está algo alegre o algo así, o que está para hacer brillar. En Éxodo 25:6 dice lo que dice: especias, dice que es unción, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y también nos dice en Éxodo 29:7: luego tomarás el aceite, lo que has leído vos, de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y también esto habla, a ver, en Éxodo 29:21 dice: no, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre el arón. Okay. Ahora vamos a ver en el Yo tengo aquí igual, hermano. en el Nuevo Testamento, ¿qué? En Levíticos, dígame el Nuevo Testamento, dime, Antiguo o Nuevo. En el Antiguo y en el Nuevo. Dice, en el mundo antiguo los aceites de unción se consideraban artículos de tocador y debido al clima se usaban diariamente en Israel. En Eclesiastés 9:8 dice, al menos en la época posterior a la conquista. En Ruth 3:3-2, Santiago 12:20, Amós 6:6, Miqueas 6:15, a los huéspedes se les ungía como símbolo de honor. En Lucas 7:46 dice, en 2 Crónicas 28:15 dice, era señal de duelo o de búsqueda espiritual, dice. Para evitar las tentaciones de la hipocresía, el Señor enseñó a sus discípulos que no debían dejar de ungirse en tiempos de ayuno. También lo utilizaban para consagrar objetos
porque es en Éxodo 49, ¿sí? Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. A David lo han ungido con aceite, igual. Salmos 89, 20 dice, allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y la referencia nos lleva a 1 Samuel 16, 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo a Samuel. ¿No? Le da esa orden, porque y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, también era para presencia del Espíritu Santo, como protección, digamos, digamos ahora el bautismo, ¿no? Llega el bautismo a la persona en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo también se posa en la cabeza.